Hola, hola, ¿cómo va? Buenas noches, Dios me los bendiga mucho. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por este día, por este nuevo comienzo de Shabbat. Gracias por la lluvia. Hoy aquí en Montevideo ha llovido casi todo el día, lluvias intermitentes, pero muy necesaria, ¿sí? Muy necesaria para los que saben que vivimos en el campo, muy necesaria para los animales, para la tierra, para el cultivo, para nuestro aljibe. Así que gracias a nuestro Padre Celestial por eso. Gracias a Él también por permitirnos este tiempo, para poder seguir compartiendo su palabra, para poder compartir su diseño. Ustedes saben que no es nuestra idea hablar de teología, no es nuestra idea hablar de doctrinas, de dogmas, sino darle a la Biblia la correcta interpretación. Lo que Yeshua vino, recuerden que Yeshua no vino a predicar un mensaje, Yeshua no vino a establecer una iglesia, Yeshua vino a anunciar el evangelio del reino, las buenas noticias del reino de los cielos. Y es lo que 36. Mira vos, ¿cómo estás, Nati? Buenas noches, Dios te bendiga mucho, a esposa mía también, bendiciones para vos. 36, qué buena cantidad, Ana. Muchísimas gracias por el dato, no sabía, no me había llegado hasta el pluviómetro. Gente, continuamos la segunda parte. Entonces dijimos que este estudio, ¿sí?, lo íbamos a dividir en varias partes, ¿sí?, porque la idea era que no fuera muy extenso y que pudiéramos desarrollar bien, ¿no? Tocar pocos temas, ¿sí? No tocar muchos temas para no hacer un enredo de todo esto, sino poder tocar temas puntuales, ¿sí?, y poder desarrollarlos e ir dejando otros temas para próximos videos. Entonces hoy vamos con las dos casas de Israel, ¿sí?, la segunda parte. La primera parte estábamos hablando entonces acerca del fundamento, habíamos dejado un fundamento de la razón, ¿sí? ¿Cómo estás, Cachito querido? Buenas noches, bendiciones para ustedes también. Habíamos dejado entonces el fundamento de la razón, ¿sí?, de las dos casas. Entonces, recuerden que el Señor, ¿sí?, llama a Abraham y le dice que su descendencia iba a poseer toda la tierra. Abraham no lo ve. Abraham lo único que tiene es un hijo, que sería hijo de la promesa. No voy a hacer referencia en este caso a Ismael, pero tiene a Isaac, el hijo que Dios le había anunciado, el hijo que Dios le dijo, ¿sí?, tiempo antes que iba a llegar a su tiempo, y que a través de Isaac, ¿no?, iba a venir Jacob, y luego de Jacob los 12 hijos de Jacob, que iban a conformar las 12 tribus, ¿sí? Y las 12 tribus conforman, ¿sí?, a Israel. Las 12 tribus son Israel, ¿sí? Después vemos más adelante a través del descarrío, ¿sí?, del descarrío del rey Salomón. El Señor le llama la atención, el Señor le dice: Salomón, voy a dividir el reino, pero no lo voy a hacer en tu tiempo por amor a tu padre, sino que lo voy a hacer luego, cuando te herede tu hijo, cuando te herede Roboam. Entonces a él le voy a dividir el reino. En ese tiempo Salomón también tenía a su mano derecha, que era Jeroboam, ¿sí? Jeroboam, a través de una discordia que tuvieron ahí con Salomón, Jeroboam huye. Luego Roboam, ¿sí?, que toma el lugar de su padre, conociendo, ¿sí?, las habilidades, las cualidades de Jeroboam, lo manda a llamar, ¿sí? Pero en el tiempo que lo manda a llamar, el Señor ya se había encargado de darle una palabra profética. El Señor había, a través de un profeta, que le pidió que le prestara o que le pasase, ¿no?, el talit, ¿sí?, manto, le sabemos decir, pero en realidad es el talit el que tiene los flecos. Entonces el profeta le dice: Jeroboam, dame tu manto, lo divide en 12 pedazos, ¿no?, y le cuenta, le anuncia que el reino iba a ser dividido,
que él se iba a quedar con 10 tribus, el Señor le iba a dar 10 tribus y que a Roboam, el hijo de Salomón, le iba a dejar solo 2 tribus. Las 2 tribus que le deja a Roboam es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que decide quedarse con Judá, ¿sí? Y a Jeroboam, entonces le concede, ¿no? O le da o lo siguen a él, ¿sí? las demás 10 tribus. Entonces ahí nace en Primera de Reyes 11, 12, si no me equivoco, habla acerca de la división, donde se da la división, ¿sí? del reino de Israel. Entonces, como había discordia, obviamente, entre Jeroboam y Roboam, había discordia porque de pronto se estaban dividiendo el pueblo, entonces Jeroboam se va para el norte, Jeroboam instala su sede, su reino, arriba de la provincia de Judea. ¿Sí? Recuerden que si nosotros vemos el mapa, podemos ver al sur la provincia de Judea y al norte la provincia de Samaria. Entonces, allí en Samaria, Jeroboam entonces hace sede para su reino, quedándose con las 10 tribus al norte. Por eso es que esas 10 tribus son las 10 tribus del norte. Si ustedes han leído la Biblia, ¿no? Cuando habla del reino del norte y del reino del sur, entonces cuando hace referencia al reino del norte, nos está hablando de Jeroboam, nos está hablando de las 10 tribus. ¿Sí? De esas 10 tribus, la tribu más grande, la que más cantidad de gente que tenía era la tribu de Efraín. ¿Sí? Por eso es que esas 10 tribus reciben el nombre de casa de Efraín o casa de Israel. Y vemos cuando la Biblia hace referencia al reino del sur, nos está hablando de Roboam, que se quedó con la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Y como de esas 2 tribus, también la tribu más grande, la que más cantidad de gente que tenía, ¿sí? Era la tribu de Judá, entonces se pasó a llamar la casa de Judá, ¿no? Y de ahí viene el judaísmo y de ahí vienen los judíos. Por eso es que tenemos que entender a veces se hace un poco de lío con eso, porque como no entendemos, no conocemos la historia, no hemos estudiado, no se nos ha enseñado correctamente, por ahí hablamos de judíos y metemos todo dentro de una sola bolsa, ¿no? Y recuerden que judío sería alguien que pertenece a la tribu de Judá, y el que pertenece a la tribu de Benjamín sería un benjaminita, como lo fue Pablo. Rav Shaul, el apóstol Pablo, él está diciendo, hey, yo soy de Israel, pero soy un benjaminita, soy de la tribu de Benjamín. Por eso es que él se encontraba en Israel, él se encontraba en ese lugar físico, porque era de la tribu de Benjamín, que había decidido, ¿sí?, quedarse junto con la tribu de Judá allí en Judea, en Jerusalén. ¿Cuánto lío parece todo esto? ¿Cuánto lío de nombres? Pero gente, como les dije el otro día, conocer esto es conocer la base de nuestro origen, es conocer nuestro origen. Y cualquiera de nosotros podríamos decir, bueno, pero ¿a dónde quepo yo en esto de la casa de Israel o la casa de Benjamín? Bueno, vamos a llegar a eso, claro que sí, la idea es llegar a ese punto. Pero tenemos que ir conociendo parte de la historia. A mí me interesa contarles la historia. Yo tengo que conocer la historia. Acá no estamos hablando de nada espiritual. Aquí estamos hablando acerca de cómo se dieron las cosas, cómo sucedieron los hechos. Y los hechos fueron esos. Miren esto. Cuando Israel, ¿sí?, cuando la casa de Judá, por su... déjenme por favor ahí hacer otra aclaración. Cuando yo digo en este caso, cuando digo Israel, me estoy refiriendo a la tribu de Judá que se quedó en ese lugar físico, ¿sí? O sea, si bien las 2 tribus que se dividieron, una se quedó al sur y la otra se quedó al norte, ¿sí?, estaban dentro del mismo territorio, hay algo que pasó a posterior, ¿sí?, que causó o provocó la dispersión, ¿sí?, la dispersión de la casa de Israel, de la casa de Efraín. Quiero hablar despacito porque no quiero yo confundirme y que ustedes se queden con otra idea porque yo lo dije mal, ¿ah? Entonces, cuando la casa de Judá o el reino del sur, ¿sí?, comete
comete todos los pecados y hace todo lo contrario a lo que el Eterno dijo, entonces el Señor le venía anunciando, hey, va a venir un juicio sobre ustedes, va a venir mi castigo sobre ustedes. Y bueno, no hicieron caso, esto pasó, ¿sí? El Señor levanta a Nabucodonosor, le da mucho poder a Nabucodonosor. Nabucodonosor se levanta, sitia a Jerusalén, ¿sí? Y toma cautivo a su gente. ¿Sí? La historia esa ya la sabemos, la historia donde cuenta que Daniel y todo eso, ¿no? Entonces, por su descarrío, entonces la casa de Judá es llevada cautiva a Babilonia. Pero luego de 70 años, ellos son liberados del cautiverio y regresan, escuchen esto, y regresan a su tierra. Se quedan, se instalan en lo que hoy es Israel. Pero la casa de Efraín o la casa de Israel, el reino del norte, aquellos que estaban bajo el reinado de Jeroboam, allí en Samaria, ellos también meten la pata, ellos también se descarrían, ellos también empiezan a hacer las cosas contrarias a las que el Eterno había dicho y también son llevados a cautiverio. Si viene el rey de Asiria, y los lleva cautivos a Asiria. Pero ellos luego, cuando llegó el final de su cautiverio, ellos no regresaron a su tierra. Ellos no regresaron, ¿sí?, a su territorio, sino que todo pasa por una razón, ¿no? Y vamos a ir descubriendo cómo todo es un gran plan del Eterno y donde no dejó cabos sueltos, ¿no? Entonces, cuando se acaba su cautiverio, entonces en ese tiempo ocurre la dispersión, ¿sí?, la diáspora. ¿Han escuchado de la diáspora? Ocurre la diáspora, la dispersión de la casa de Israel, la dispersión de la casa de Efraín, donde, pasado el tiempo, ¿sí?, la casa de Efraín y déjenmelo decir así, se regó por todo el mundo. Y donde Efraín, la casa de Efraín, la tribu del norte, vino a mezclarse. Recuerden que ellos ya habían perdido su identidad. Ya Jeroboam a través de Jeroboam, que era su rey, ¿sí?, había hecho cosas tremendas. Había cambiado las fechas. Recuerden que el pueblo de Israel se movía. ¿Cómo estás, Susana? Buenas noches también. Bendiciones para vos. Un abrazo gigante. El pueblo de Israel, ¿sí?, se movía según las indicaciones que el Eterno les daba, a través de los moedín, ¿sí?, a través de las convocatorias, a través de las santas convocatorias, como ya hemos hablado un montón de veces, como Pesaj, como panes sin levadura, como primicias, Shavuot, o la fiesta de las cosechas, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, donde eran convocatorias, ¿sí?, y estas convocatorias habían sido dadas por el Padre para encontrarse con su pueblo, ¿sí?, y darle las indicaciones para el camino. Entonces, a través de las convocatorias se establecían los tiempos. Ya vamos a hablar. Falta poco, ¿sí?, para la primer convocatoria, ¿sí?, de esta nueva temporada, que estamos hablando de Pesaj, mal llamada Pascua. Entonces, más llegado el tiempo, ¿sí?, vamos a comenzar nuevamente nuestro estudio de las convocatorias para que lo sepamos, ¿no?, para que el pueblo del Eterno esté alerta de los tiempos, de las señales, de las indicaciones de nuestro Padre Celestial. Entonces, escuchen esto, les estoy contando historia, disculpen, ¿no?, es un poco pesada la historia, pero tenemos que conocerlo. Igual les estoy contando así a grandes rasgos, cuando leemos encontramos ahí todo esto que les estoy diciendo. Entonces, como Jeroboam tenía problemas con Roboam,
Y Jeroboam no quería, porque recuerden que hay, dentro de las 7 convocatorias, hay 3 que son de peregrinación. Pesach, Shavuot, ¿sí? y Yom Kippur, y Sukkot, perdón. Pesach a Shavuot, o sea, para que se entienda mejor lo que llamamos Pascua, a las fiestas de las cosechas o Shavuot, y Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Eran de peregrinación. No importa a dónde el pueblo de Israel estuviera, ¿sí? No importa en qué ciudad estuviera, debía venir a Jerusalén, debía venir a celebrar aquello a Jerusalén, al templo. ¿Ah? Entonces Jeroboam, como se había llevado las 10 tribus allá arriba, entonces dijo, si yo dejo que el pueblo vaya a estas convocatorias, se me va a ir. Y no va a ser cosa que se me vaya y se quede allá. Y me quede sin reino. ¿Ah? Entonces y disculpen, ¿no? Como lo digo de una manera muy coloquial, pero él agarró y dijo, no, muchachos, a ver, para que ustedes no tengan que viajar hasta allá, miren, vamos a hacer, y esto yo lo estoy parafraseando, vamos a hacer algo similar acá. Así que vamos a construir un templo acá para que no tenga que ir a aquel templo. Y bueno, para que no coincidan las fechas, vamos a hacerlo unos días antes o unos días después. ¿Ah? Entonces él se encargó de cambiar, de alterar las fechas, ¿sí? y de hacer que el pueblo adore en otro lugar que no había sido el templo que Dios había asignado. ¿Ah? Ahí de alguna manera ya empezó el pueblo de Dios a perder un poco el sentido, a perderse en el tiempo. Porque no se congregaba en el tiempo que el Eterno había determinado, sino que lo hacían algún tiempo antes o algún tiempo después. ¿Sí? Entonces fueron perdiendo, por así decirlo, la noción del tiempo. Fueron perdiendo las marcas, las señales en el camino que el Padre le había dejado. Entonces imagínense, luego de la diáspora, cuando se desparramaron por todos lados, porque no volvieron a su tierra, y se empezaron a mezclar, ¿sí? con los gentiles del lugar, entonces perdimos total y completamente la identidad. ¿Por qué digo perdimos? Ya vamos a llegar a eso. El pueblo del Eterno, al dejar de caminar como Dios lo había establecido, entonces perdieron el rumbo. Y cuando se mezclaron con las demás naciones, fueron perdiendo de a poquito su identidad hebrea. Fueron dejando de lado la Torá, las instrucciones, las enseñanzas de su padre. Y se mezclaron con el mundo. Gente, hoy en día, yo no sé si ustedes lo han escuchado así, pero hoy en día se habla mucho de iglesia. La misma iglesia, y me ha pasado, yo lo he hecho, con toda vergüenza lo digo. ¿Vieron cuando por ahí se cuentan chistes acerca de los judíos, de lo agarrados que son? Bueno, y uno por ahí se prende, ¿no? Y pareciera como que los ves por arriba del hombro. Porque está la mala enseñanza, está la perversa doctrina de... se me fue el nombre. Ya me voy a acordar. Del reemplazo. Ahí está. No sé si lo han escuchado así. No sé si lo han escuchado como bajo ese título de la doctrina del reemplazo. Pero se tiende a creer, o de hecho así se enseña, de que como Israel desechó al Eterno, entonces el Eterno desechó a Israel. Y que por esa razón, porque lo desecharon,
por esa razón el Señor, el Eterno, se buscó un pueblo. Como que te fui a buscar a vos, no quisiste, listo, entonces me voy a buscar un pueblo. Y se creó para sí, o se trajo para sí, o se levantó para sí, un pueblo que pasó a llamarse la Iglesia del Señor. Yo he creído eso por mucho tiempo. Hasta en algún momento lo puedo haber llegado a mencionar. Digo así, no recuerdo, pero seguramente lo he mencionado. Pero cuando entramos a estudiar, cuando entramos a profundizar, cuando entramos a buscar aquello, cuando en realidad nuestro Padre Celestial empieza a poner inquietudes en nuestras vidas que no son suplidas a través de un sistema eclesiástico, sino que son como una necesidad profunda y no encontrar respuestas. Y nuestro Padre Celestial empieza a hacerte ver algunas cosas. Entonces empezás a investigar, empezás a indagar y llegás, por ejemplo, al libro de Romanos, capítulo 11, donde Pablo dice, a ver, ¿acaso ha desechado Dios a Israel? Porque la teoría del reemplazo nos viene a decir que porque Israel desechó a Dios, Dios desechó a Israel y llamó a otro pueblo, llamó a la iglesia. Entonces dice Pablo, ¿acaso ocurrió eso? ¿Acaso Dios ha desechado a Israel? Y el mismo Pablo es bien enfático cuando dice, hey, en ninguna manera, para nada, jamás. El énfasis es mío. Jamás. Y ahí nos cuenta, en Romanos 11, nos cuenta, y Pablo nos relata cómo Dios permitió el endurecimiento en parte de los judíos. Y cuando hablo de los judíos me refiero a la casa de Judá, que se encuentra allí en su tierra, o sea, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Entonces, dice Dios que Él permitió el endurecimiento hasta, y miren esto qué tremendo, y esto lo encontramos casi al final del capítulo 11 del libro de Romanos, donde dice, esperen, quiero ir allá porque no quiero parafrasear aquello, sino quiero leerlo como está. Capítulo 11, libro de Romanos. Ya les digo bien el versículo. Miren esto. Versículo 25 del capítulo 11 del libro de Romanos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que, miren esto, para que no seáis arrogantes. Pablo le está hablando a los gentiles. Pablo le está hablando a un pueblo que no es hebreo. Pablo le está hablando a un pueblo que no es judío. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte. Y acá revela el plan del Eterno. Miren cuál es el plan del Eterno. Hasta, o sea, el endurecimiento es hasta, por eso es que Dios no desechó a Israel, sino que permitió ese endurecimiento para y hasta, miren esto, que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob de la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces,
a la luz de lo que Pablo está diciendo, sin hacer un profundo estudio siquiera, se cae por tierra la teoría o la doctrina del reemplazo, donde se nos dice y tendemos a creer que Dios desechó a Israel y se levantó para sí, se creó para sí a la iglesia. Mal llamada iglesia. Mal llamada iglesia. Recuerden que la palabra iglesia, como aparece en el griego, ¿sí? La palabra iglesia no encaja, gente, dentro. Pues recuerden que cuántas cosas. Recuerden que el antiguo pacto, ¿sí? fue traducido del hebreo y el nuevo pacto fue traducido del griego. Entonces, en el griego se encuentra la palabra eclesía, que esa palabra eclesía no encaja dentro del pensamiento, de la cultura, ¿sí? Hebrea. ¿Por qué razón? Porque desde el punto de vista griego, si ustedes buscan la palabra eclesía, ¿sí? Si la buscan en griego, la palabra eclesía se refiere a una asamblea que se reúne para debatir algún asunto en particular. Es una asamblea, ¿cómo se dice? Temporal, donde se reúnen de vez en tanto para tratar algún tema, para debatir por sí o por no. Donde en esa asamblea el pueblo es el soberano. El pueblo elige, el pueblo debate, el pueblo llega a una decisión y la dan a conocer. Eso en el griego es una iglesia. Y no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que es el plan del Eterno, con lo que es el pensamiento del Eterno, con lo que es la cultura hebrea. Primero es porque sí, podemos llegar a ser una asamblea, nos juntamos, claro que sí, pero no de forma temporal, porque somos un pueblo las 24 horas. Y donde no me siento a debatir por sí o por no, donde me siento a escuchar, a entender, a aceptar, a asimilar la voluntad del Padre para rendir mi voluntad a la voluntad del Padre. Donde no soy yo el soberano, donde Él es el soberano. Entonces, ¿está bien o está mal la palabra iglesia? Si yo entiendo esto, entonces, con entendimiento sí, puedo llegar a decir que soy iglesia, porque entiendo, ¿sí? Entiendo a lo que se refiere, de lo que habla. Entonces, si yo entiendo aquello, entonces puedo decir, sí, yo soy iglesia, porque entiendo en sí lo que significa. Pero si yo digo que soy iglesia, pero me aferro al término, a lo que implica aquella palabra en su original griego, entonces no, claro que no lo soy. Entonces, por esa razón, trato de no utilizar la palabra iglesia para mí como individuo. ¿Yo soy la iglesia del Señor? No, de ninguna manera. ¿Voy a una iglesia? Bueno, sí, podemos usar justamente la palabra iglesia como para referirnos a ese edificio, a ese lugar físico. ¿Pero yo soy la iglesia? No, Señor. Soy el templo. Y el templo tiene otra connotación. Un montón de cosas, gente, que tenemos que averiguar, un montón de cosas que tenemos que leer, que averiguar, que indagar,
para no pensar mal, para no creer mal, sino para ir comprendiendo mi origen. Entonces, ¿desechó Dios a Israel? No, claro que no. Porque Dios desechó a Israel, se levantó una iglesia. No, primero no desechó a Israel y después no levantó una iglesia. Claro que no. ¿Cuáles fueron las palabras de Yeshua ahí en Mateo? Mateo 10. ¿Qué le dijo Yeshua a los suyos cuando los mandó? Le dijo, hey, no vayan sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué es lo que el mismo Yeshua dice de sí mismo? No he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Qué poco que hemos entendido esto, y soy parte, obviamente, de aquellos que no entendieron esto, porque en nuestro pensamiento no está la comprensión de la cultura hebrea. Porque somos argentinos, somos colombianos, somos chilenos, somos de cualquier lugar, estamos tan enraizados en nuestras costumbres que esto pretendemos entenderlo o queremos entenderlo o se nos enseña, ¿sí?, desde nuestra cultura. Lo queremos entender de una manera occidental. Y esto no puede ser así. Yo tengo que entenderlo esto con una mente hebrea. Y esto, gente, es tan sencillo de entenderlo. Dios, a través de Abraham, se creó un pueblo para sí, que se denominó el pueblo hebreo. A ese pueblo que Dios escogió para sí, le dio una cultura, le dio una legislación, le dio instrucciones, le dio la Torá. Todas, o sea, las cabezas las 12 tribus que componen Israel fueron hebreos. Los 12 apóstoles fueron hebreos. Jesús fue hebreo y judío. ¿Me entienden? Entonces no puedo verlo yo desde mi occidentalidad. No puedo pretender querer entender yo este libro desde mi cultura. Porque lo voy a entender para cualquier lado. Y no voy a entender a qué Dios se está refiriendo. Gente, vuelvo a Romanos 11, donde Pablo dice, hey, ustedes, gentiles, que habían sido desgajados del olivo silvestre, fueron injertados en el olivo natural. Escuchen esto, y esto es parte de la clave de nuestra identidad, gente. Ustedes fueron sacados de allá, nos enseña Pablo. Ustedes fueron sacados de allá e injertados acá, en el olivo natural. ¿Quién es el olivo natural? Israel. Pero Israel no el lugar físico, no allá en Medio Oriente, sino Israel, el pueblo de Dios. Ustedes fueron sacados de allá, de en medio de los gentiles. ¿Qué implica ser gentil? ¿Quién es un gentil? No solamente uno que no es hebreo, sino uno que está sin la cobertura del Eterno, que está fuera del pacto que el Eterno hizo con su pueblo, Israel. Eso es un gentil. Entonces Pablo nos dice, ustedes fueron desgajados de allá, de no tener nada que ver con el Eterno, y fueron injertados acá. Fueron hechos pueblo. Fueron aceptados, fueron traídos al pacto. Y esto Pablo lo dice muy claro, gente. Miren
Efesios capítulo 2, miren esto. Miren esto. Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. O sea, Pablo está diciendo, a ver, ustedes en otro tiempo eran llamados incircuncisos por los de la circuncisión. Porque en ese tiempo, el que era pueblo del Señor, todo varón al octavo día era circuncidado, cortado el prepucio, ¿sí? De su miembro, de su pene. Entonces le está diciendo, hey, ustedes eran incircuncisos. Ustedes no tenían nada que ver con este pacto. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Miren esto, alejados de la ciudadanía de Israel. Nada que ver con Israel. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es un gentil. Pablo le está diciendo, ustedes, los gentiles, que en otro tiempo eran gentiles, pero ahora, antes, estaban alejados de los pactos. Nada que ver con Israel. Nada que ver. ¿Cómo dice? Alejados de la ciudadanía. Eso es un gentil. Entonces Pablo nos está diciendo, ustedes estaban allá. Pero ahora, por Yeshua, por haber creído en Él y por haber rendido su voluntad a la voluntad de Él, son injertados acá, son injertados en Israel. Y de ahí sale la idea, somos el Israel espiritual. Claro, porque como Dios desechó al Israel físico, a los judíos, entonces aceptó como un Israel espiritual a los gentiles. Un enredo. Entonces, a mí me preguntan, Mauri, ¿vos sos o te considerás el Israel espiritual? No, claro que no. No soy un Israel espiritual, soy Israel. Soy Israel, pertenezco a Israel como pueblo de Dios. Espiritual, no, físico. Físico. Porque he sido desgajado e injertado acá. Pertenezco acá. Ahora soy de este reino. Mi ADN, cuando yo acepto a Yeshua y rindo mi voluntad a la voluntad de Él, mi ADN es cambiado. Paso a tener el mismo ADN que mi padre. Entonces, espiritual, no. Físico. Somos todos aquellos que hemos creído en Yeshua y hemos rendido. Porque no solamente es creer, porque hasta el diablo cree, hasta los demonios creen. ¿Cómo no van a creer? Pero no rinden su voluntad a la voluntad de Él. Entonces la condición no es solo creer, la condición es rendir mi voluntad a la de Él. Aquellos que hemos rendido nuestra voluntad a la voluntad de Él, somos Israel. Ahora somos pueblo del Eterno. Ahora estoy bajo pacto, ahora estoy bajo cobertura. ¿Se entiende un poquito? Gente, está tremendo esto. Está tremendo. Entonces cuando Yeshua dijo, hey, yo no vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recuerden que cuando Jesús viene, estaba en Israel. Jesús estaba ahí. Estaba en Israel. Entonces cuando dice las ovejas perdidas, ¿quién estaba perdido? Hemos romantizado, no sé si está bien decirlo así,
hemos romantizado o hemos agarrado para cualquier lado esto. Y hemos pensado que una oveja es todo aquel que anda por ahí. Entonces Jesús vino ustedes me desecharon, entonces voy a buscar a cualquiera que ande por ahí. No. Jesús no vino a buscar a cualquiera. Jesús no vino a buscar a cualquiera. Miren esto. Vuelvo para atrás. Mateo, capítulo 10. Disculpen que los mareo con esto, pero gente, tenemos que entenderlo. Mateo, capítulo 10, miren lo que dice. Versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor dice: hey, no vayan a cualquier lado. No vayan a la casa de los gentiles que no tienen nada que ver. No. Escuchen esto. Jesús le está diciendo: vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús le está diciendo: hey, vayan a buscar a aquellos. Vamos entendiendo, por favor. Jesús le está diciendo: vayan a buscar a aquellos que se diasporizaron, que no volvieron a la tierra. Y esto déjenme parafrasearlo, ¿no? Jesús le está diciendo: hey, vayan a buscar a esas 10 tribus que no volvieron acá. Vayan a buscar esas 10 tribus. No vayan a nadie más, sino a esas 10 tribus que se regaron por todo lado. Y gente, a través de esas 10 tribus que se mezclaron, que se esparcieron por el mundo, que tal vez vos y yo, tal vez tengamos ascendencia hebrea, tal vez, pero a través de ellos estamos entrando también nosotros. Porque cuando el Señor le dijo en la salida de Egipto, antes de que salieran de Egipto, cuando el Señor le dijo a su pueblo: hey, pinten, traigan el cordero, me lo matan, con su sangre pinten las puertas, los linteles de las puertas de sus casas. Mucha gente, luego de aquello, creyó en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de Jacob. Mucha gente que vio aquello tan tremendo, creyó. Y cuando las 12 tribus, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, muchos egipcios lo siguieron. Muchos egipcios creyeron en Dios. Por eso que más adelante, cuando el Señor se encarga de darle la Torá a su pueblo en el monte Sinaí, dice: una sola ley habrá. Para ustedes, mi pueblo, y para los forasteros, los que no son mi pueblo, pero que habían venido porque habían creído en el Dios Todopoderoso de Israel. De la misma manera, gente, de la misma manera, aquello viene a ocurrir en este plan de redención también. Aquellos que tienen ascendencia hebrea han escuchado la voz del Eterno y se han rendido a Él. Y muchos que tal vez no tengamos ni una gota de sangre hebrea, hemos creído en Él también.
Y cuando hablamos de las dos casas, cuando hablamos de las ovejas perdidas, y cuando entendemos de que tal vez yo, que no haya tenido ni tenga ni una gota de sangre hebrea en mis antepasados, pero creo en Él, rindo mi vida a Yeshua, entonces entiendo que fui sacado de allá, del olivo silvestre, e injertado acá, y regreso a casa. Vengo a ser parte de esas ovejas perdidas. Vengo a ser parte de la casa de Israel o de la casa de Benjamín, que se diasporizó, que se mezcló, que se perdió. Qué maravilloso, gente, esto. Qué maravilloso el plan del Eterno. Porque el Señor no olvidó a su pueblo, pese a que su pueblo sí se olvidó de Él. La casa de Israel o la casa de Efraín, estas 10 tribus, perdieron su identidad, perdieron su rumbo, perdieron el norte, como sabemos decir hoy. Y se mezcló con gentiles. Olvidaron sus raíces, su cultura. Tomaron para sí la cultura de los pueblos del lugar, de la gente del lugar. Y así ha venido ocurriendo en estos 2000 años que han pasado desde Yeshua hasta acá. Y hoy cuando el Señor te llama y me llama, no es para traerte y encerrarte dentro de una iglesia. No es para que las doctrinas de esa iglesia ahora vengan a formar parte en tu vida. No. Sino que hemos sentido la voz de nuestro Padre. Hemos reaccionado a un llamado. Porque el Padre en este tiempo está despertando, llamando a los que son suyos, a los que han sido elegidos. La Biblia nos habla de eso, de que hemos sido predestinados, se nos ha fijado un destino previo, antes. En el libro de Efesios dice que hemos sido formados en Yeshua antes de la fundación y se nos ha dado un destino, una asignación, una tarea. Y en este tiempo, en este despertar que está ocurriendo hoy en el mundo, el Señor está golpeando, llamando, convocando, despertando a los que son suyos. A esa casa de Efraín o casa de Judá que se ha diasporizado, perdido, mezclado en todo el mundo. El Padre los está llamando. Y de pronto estás en un lugar, en una iglesia, tal vez, o no, pero empezás a sentir que aquello no te llena, empezás a sentir un vacío profundo donde nadie trae respuestas a tu vida, donde ni el sistema de educación político, social, religioso, nada, absolutamente nada llena aquel vacío que hay dentro tuyo, que cada vez va creciendo más y más. Y es el llamado del Padre. Es el Padre que te está llamando a Él. Y cuando te encuentras con Él, porque Él se va a encargar de encontrarse contigo. Él se va a encargar, cuando llegue el momento, cuando llegue la hora, Él se va a encargar de presentarse a ti. Él se va a encargar de encontrarte, de que estés cara a cara con Él. Él se va a encargar. Él lo hizo y lo va a seguir haciendo.
Él se va a encargar de salir a tu encuentro y de llenar ese vacío que nada ni nadie lo pudo llenar. Y entender que lo que Él quiere para vos va más allá de la dinámica de una iglesia, sino que Él quiere establecer en ti la cultura de su reino, porque te ha sacado de allá, te ha sacado del paganismo, te ha sacado de la gentilidad, del estar fuera, y te ha puesto dentro. Y ahora Él va a encargarse de despertar los códigos que hay en ti. Los códigos que tienen que ver con su llamado, los códigos que tienen que ver con tu asignación, los códigos que tienen que ver con el reino, van a empezar a ser activados. Y te vas a empezar a sentir parte de. Donde vas a tirar a la basura esa teoría del reemplazo que te han dicho, que has creído, para sentirte pueblo del Eterno. Para que cuando leas la Biblia puedas leer la historia de tu pueblo, de tus padres, de tus antepasados. Para que cuando leas la historia de Israel en el Egipto digas, wow, mira por lo que mi pueblo pasó, mira por lo que mis padres pasaron, por lo que mis antepasados pasaron, porque ahora venís a formar parte tenés un sentido de pertenencia fuerte al pueblo del Eterno. Te vas a dar cuenta que no sos un Israel espiritual, sino que sos su pueblo. Eso es lo más maravilloso que nos puede pasar, gente. Y así poder entender nuestro origen. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde estaba antes? Estaba perdido. Yo creía que estaba perdido. El Padre sabía muy bien a dónde yo estaba. El Padre sabía muy bien a dónde encontrarme. Y a dónde encontrarte. Y a dónde encontrar a los que todavía no despertaron. Creemos que están perdidos, pero no están perdidos. El Padre conoce la ubicación exacta de cada uno. Y en este tiempo va a empezar a convocarlos, a llamarlos, a despertarlos. A que recobren identidad. A que vuelvan en sí. Y el próximo viernes vamos a ver el paralelo que las dos casas tienen con la parábola del hijo pródigo. Lo que hemos pensado o creído o cómo lo hemos interpretado el hijo pródigo. Pero ¿a qué se está refiriendo Yeshua? ¿Qué entendieron los 12 cuando Yeshua les estaba hablando acerca de esto? Gente, es imperativo que recobremos nuestra identidad, que conozcamos nuestro origen, de dónde vengo, quién soy, a dónde voy, cuál es mi misión. Si no tenemos en claro eso, vamos a andar como hemos andado hasta ahora, perdidos, no sabiendo qué hacer, estando totalmente ahogados con una dinámica religiosa, con una dinámica evangélica, con una dinámica eclesiástica. Ahogados. Con un vacío que cada vez se hace más grande y más profundo. En este tiempo el Padre está revelando, trayendo luz, arrojando luz sobre aquello. Para que puedas saber. Y miren esto que tremendo. Para aquellos que dicen que Dios ha desechado su pueblo, Dios haya desechado a Israel
y se llamó para sí a una iglesia gentil, Apocalipsis nos revela algo, que la nueva Jerusalén, aquella que va a descender del cielo, iba a venir a la tierra por 1000 años, dice que esa tiene 12 puertas y que cada puerta tiene el nombre de una tribu. ¿A dónde encajan los gentiles? ¿Por dónde entrarán los gentiles si no hay una puerta para ellos? Entonces, gente, éramos gentiles, dijo Pablo. Ustedes en nuestro tiempo eran gentiles, pero ahora son ciudadanos de Israel. O sea, parte del pueblo de Dios, están en el reino. Están bajo cobertura, están bajo pacto. El Padre sabrá en qué tribu poner a cada uno. Pero gente, Dios no llamó a una iglesia gentil para sí. Te llamó siendo gentil. Pero cuando te rendiste tu vida a Él, ¡paf!, tu ADN cambió. Y ahora estás bajo pacto. Dejaste de ser un gentil. Ahora estás bajo pacto. Ciudadano de Israel. Parte del pueblo del Eterno. Para gozar de sus bendiciones. Para aferrarte a lo anunciado por Él. Para cumplir tu propósito en la tierra con los recursos que Él ya determinó para que cumplas aquello. Qué tremendo, gente. Entonces, ¿qué importa si el sistema quiere acabar contigo? No podrá. Hasta que no cumplas tu asignación, no podrá. Y recuerden, gente, que de la forma en que Dios puede cumplir la asignación conmigo es si yo acato sus instrucciones, claro que sí. O sea, no es que, aunque te portes mal, no es la idea. Es aferrarme a su palabra. Es rendir mi voluntad a su voluntad. Entonces Él cumplirá aquello conmigo. Entonces, Él liberará los recursos que necesito para llevar a cabo aquello. Aunque el sistema me oprima, aunque el sistema quiera acabar conmigo, aunque el sistema me diga de que si yo no hago lo que ellos dicen que tengo que hacer, me cortarán los víveres. Lamentablemente nos enseña que muchos que dicen ser de Él, muchos que dicen ser Israel, muchos que dicen ser hijos del Eterno, muchos sucumbirán a las pretensiones del gobierno, a las pretensiones del sistema, para no quedar fuera. Sepamos lo que viene. Sepamos lo que está anunciado para su pueblo, para el pueblo del Eterno, que está regado en todas las Escrituras. Tenemos que saberlo, tenemos que comprenderlo para no tener una falsa expectativa de aquello. Pero tu identidad, que vuelvas en sí y recobres tu identidad, wow, eso va a ser la diferencia. Porque vas a saber que no importa lo que este gobierno, no importa lo que este sistema quiera hacer contigo, te va a importar lo que el Padre ya determinó para vos, lo que el Padre ya dijo para vos. Porque sabes quién es Él, sabes quién sos vos, de dónde venís y hacia dónde vas. Aleluya. Gente querida, dejamos hasta acá esta segunda parte y entonces vamos para el próximo viernes, si Dios quiere, si nada se interpone. Próximo viernes entonces vamos a estar viendo el paralelismo que hay entre la parábola del hijo pródigo,
¿sí? Y las 2 casas. Les mando un abrazo enorme, Dios me los bendiga mucho. Recuerden que mañana, entonces, si el tiempo nos acompaña, a las 9 de la mañana sabemos juntarnos aquí en Montevideo, en el parque municipal, ¿sí? Para hablar acerca de esto, para seguir aprendiendo acerca de esto. Así que si andás por aquí, por la zona, si sos de aquí de Montevideo, si conoces a alguien que necesite una palabra de aliento, un abrazo, si conoces a alguien que anda con esos vacíos que nada ni nadie se los puede llenar, si tienes inquietud acerca de las 2 casas y querés conocer más, entonces mañana 9 de la mañana, Montevideo, Parque Municipal, nos vamos a estar encontrando ahí. Te mando un abrazo enorme, Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos mañana o el próximo viernes si Dios quiere. Chao, nos vemos. Chao, chao.